en clase. Sí, sí me di cuenta, pero no te preocupes. Es que como cambié de dispositivo, la configuración no está igual. Y según ya lo había configurado, pero de todas formas no, o sea, no me aparece la misma configuración. Tengo que configurar nuevamente y insisto, pensé que ya se había quedado lo que había configurado, pero resulta que no. Pero bueno, no hay problema. Una ¿Cómo están? disculpa y espero no haber interrumpido su clase. No, no, para nada, pues no. Se han de haber sorprendido los demás, los del otro grupo. A ver, Manuel, Marisol, buen día. Ismael, ¿cómo está usted? Nicolás, no, Valeria. Hola, Valeria. Es que dice Nicolás. Buenos días, profe. Sí, es que aquí toma las clases mi hermano. Ah, Polito. Iba yo a Buenos decir días, Sonic. profe. Le Hola, buen comento día, de mi, Dulce. le ¿Cómo comento de mi estás? cámara que ya Ajá. está enterado usted, creo, pero le repito para que no vaya a pensar que no la quiero prender, que mi cámara me está fallando, porque Ujú. cada que prendo mi cámara me empieza a trabar el audio o me saca de la clase, entonces, por eso Pero le es que explico. lo raro es que tus TikToks sí salen bien. Ah, no es cierto, es broma, ¿eh? En TikTok sí se ve bien, muy Muchas gracias, lento. profe. Mínimo un like, ¿no? Es que eso es con mi teléfono, profe, y pues ahí no tengo instalado nada. No es cierto, no te creas, es broma, ¿eh? Yo no tengo TikTok. Ay, Dios mío. Disculpa, es que me comí una paleta payaso antes de pensar la clase. Michelle, Marco, Profe, mande usted. Profe. te comento que yo también tengo problemas con mi cámara. De hecho, aún así, aunque la tenga apagada, se me traba el audio. Entonces, si la prendo, me va a empezar a trabar la imagen. Ah, ok. Gracias por avisar. Profe, ¿me permite ir al Mande baño? usted. Sí, vaya. Gracias. A ver, creo que ya están todos los que están. A ver, Luis, Marco, Dulce, Marlene, Michelle. La voz de Michelle no la he escuchado. Andrea, Paola, Lucy, Fanny. Profe, le acaba de pedir que si puede ir al baño. ¿Quién? Michelle. Ah, fue Michelle. Sí. Yo confundí la voz. Enrique, Ismael, Marisol, Polito, Sonic, Manuel, Carla y Nicolás. Digo, Valeria. Tres. Que ponga yo en mi asistencia, ¿no, Nicolás? Ahí va a decir, ¿quién es ese? 8, 12, 16. Ajá. Nos faltan 3 compañeros. Bueno, no hay problema. Profe, buenos Pues de días. forma un tanto increíble, ya estamos finalizando el semestre. En esta semana, con demasiado frío, pero bueno, gracias a Dios aquí seguimos con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, ¿verdad? Ya hoy estamos a 18 de enero. ¿Quién sabe si se ve la fecha? Sí se ve un poquito mi fecha. 18 de enero del 2021. El valor de la alegría, valor y confianza. Entonces espero que puedan tener ese encabezado. Vamos a hacer 2 pequeños ejercicios, un esquema y un mapa que les puse en plataforma. A ver, se los comparto para que lo vayan haciendo, por favor. Bueno, aquí en Classroom, en la clase de hoy aparecen 2 imágenes. Vamos a ver la primerita. A ver si ustedes ya la logran ver o todavía no.
Bueno, la primera es un pequeño mapa, ya lo están observando en pantalla. ¿Alguien lo ve? ¿Alguien me escucha? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Ah, ya. Sí, profe. Ah, gracias. Sí, profe. Entonces, ¿eh? Bueno, pónganle de título a este mapa que van a hacer en su libreta. Pónganle de título, por favor, culturas prehispánicas. No es necesario que les salga tan derecho, pero tampoco vayan a hacer así algo como muy extraño, ¿verdad? Entonces, algo parecido a lo que es el continente americano, y ponemos estas tres grandes zonas de la época prehispánica, ¿sí? Tenemos hacia el Océano Pacífico, que está con rojo, la zona de los aztecas, hacia el Golfo de México, la península de Yucatán y Chiapas, tenemos la zona de los mayas, y tenemos en Sudamérica, de Perú hacia abajo, la zona de los incas. Entonces, si son tan amables de hacer este pequeño mapa en su apunte de la libreta, por favor. Profe, ¿lo tenemos que dibujar o lo podemos imprimir? Lo puedes imprimir o lo puedes dibujar. Nada más que ya sea impreso o dibujado, le ponen colores, por favor. Lo puedes imprimir blanco y negro y ya lo pintas. O lo puedes dibujar y también lo pintas. Por favor, para que se identifiquen las tres zonas diferentes. La zona azteca, la zona maya y la zona inca. Por favor. ¿Sí? Si no tienes esos colores, puedes poner otros colores. Nada más diferenciar las tres zonas. Porfa, o puedes también comprarte el mapa mundi, el mapa del continente americano, lo recortas, le marcas las tres zonas, ¿sí? Y le dibujas las tres caras y ya nada más le pones los nombres de las tres zonas. La zona de los aztecas, la zona de los mayas y la zona de los incas. Puede ser otra opción con un mapa del continente americano. ¿Ok? ¿Cómo van con lo del proyecto, por cierto? Algunos sí me enviaron para revisión y otros no. ¿Tienen alguna duda? Yo tenía una duda sobre la tarea que dejó usted, Sí, sobre, dime. ¿teníamos que poner ahí ya el proyecto ya terminado o es una revisión? Porque Es no lo una especifica. revisión. Es una revisión. Ya terminado sería para este fin de semana. En Porque de esa pondría hecho, una tarea externa a la que ya puso, ¿no? ¿cómo? O sea, sí pondría otra tarea, pues. No, o sea, el proyecto final para revisión es este fin de semana. Para revisión final, o sea, ya para calificación es este fin de semana. Para corrección, es que ya me lo hubieras entregado o a más tardar hoy. Si quieres que se te revise y si hay alguna corrección, todavía lo puedes enviar hoy y Sí, no te pero afecta la calificación, ¿eh? que sí, pero que a lo que yo me refiero es que en la tarea que usted puso, esa tarea es ya para, o sea, va a poner otra tarea para ya la revisión final, por así decirlo, o ya entregar el proyecto como tal, o va a ser en la misma tarea que puso ahorita, que de No, revisión de o proyecto. sea, el proyecto es porcentaje de proyecto y las evidencias, como la actividad esta del mapa, eso es porcentaje de evidencias, esa parte. La tarea que puso para la revisión del proyecto, que le Ah, que pregunté. si pongo otra carpeta. Sí, Ah, ya. Pues no lo vi necesario, pero si quieres la agrego la otra carpeta sin problema. Ujú. Ya te entendí, Lucy. ¿Alguna otra duda, pregunta o sugerencia sobre el proyecto en lo que están haciendo su mapa? ¿No? Y si me podría checar el mío, profe, porfa.
Sí, en las tardes le mando retroalimentación de los que enviaron. Y si alguien falta de enviarlo para retroalimentación, lo puede enviar hoy, porfa. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver el otro esquema. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Comentario, pregunta del proyecto. Con toda confianza, aprovechen. ¿Todo bien? ¿Listos para sus 10 o 9 u 8? Profe, ¿para Ok. cuándo tenemos el proyecto? Para este fin de semana, viernes o sábado. Ya le envié mi información, si podría revisarlo, para ver si Sí, algo está mal o me faltó agregar algo. sí, Michelle, te lo envío en la tarde. Sí, gracias. Ajá. Mande usted, perdón. Sí, Polito. Sí, son las dos cosas, el video y el ensayo. Sí, Polito. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, después del mapa o antes del mapa no hay problema el orden. Vamos a poner este esquema que está en pantalla que dice Mesoamérica para que lo vayan haciendo, tomando nota, por favor. ¿Me puede apoyar con la lectura de lo que está en pantalla, Andrea, por favor? La parte del preclásico. Andrea, ¿me escuchas? Preclásico, del 1250 a.C. al No, 2000, perdón, el a 2500. 2500 a.C. a 200 a.C. Olmecas, ciudades, La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, ríos, Papaloapan y Grijalba. Gracias, Andrea. El periodo entonces preclásico es el de la cultura madre, ¿sí? Que es la cultura de los olmecas, que sobre todo... Profe, ¿copiamos eso? Sí, por favor. ¿Copiamos eso? Sí, por favor. Tomen nota, por favor. Entonces ahí son pequeñas características del periodo clásico para retomarlas y reubicar qué culturas son las principales de cada periodo. Entonces el periodo clásico es la cultura madre, que son los olmecas, entre el año 2500 al año 200 antes de Cristo. Ahí tenemos una imagen de una cabeza olmeca. Ustedes pueden dibujarla o imprimirla, la de los olmecas. ¿Cuáles son las principales ciudades de esta cultura? La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. Perdón. La Venta, San Lorenzo Salud, y profe. gracias, y Tres Zapotes. Y los ríos que pasaban en esta zona de los Olmecas era el río Grijalba y el río Papaloapan. O sea que aquí en nuestro estado de Veracruz y Tabasco. Quienes ya fueron al Museo de Jalapa, de Antropología de Jalapa, allá están varias cabezas colosales de los Olmecas, también en la Ciudad de México vimos, y aquí en Córdoba hay una réplica pequeña allí en el museo que está aquí en el centro de Córdoba, para quienes tengan oportunidad de conocer las cabezas olmecas de la cultura del preclásico, de la más antigua, de las más antiguas de Mesoamérica, la más antigua como cultura madre. Vamos a ver el periodo clásico, a recordarlo. ¿Lo puede leer Ismael, por favor? Señor Ismael. Ve, ¿me escucha? Sí, Ahí donde dice clásico, sí, años y culturas. ok, clásico, 200 años antes de Cristo, 800 después de Cristo, mayas, teotihuacanos. Gracias, Ismael. Entonces tenemos ahí a dos culturas que prevalecen en este centro
de la historia de las culturas prehispánicas, que es el periodo clásico, ¿sí? Más o menos entre el año 200 antes de Cristo al 800 después de Cristo. Obviamente todo el esplendor de los mayas, de la cultura maya en la península de Yucatán, hasta el estado de Chiapas y parte de Guatemala y Belice y Centroamérica, y los teotihuacanos, toda esta parte céntrica del altiplano del Valle de México hacia el sur con la zona del altiplano central. Entonces tenemos este esplendor de las culturas prehispánicas, mayas y teotihuacanos de entre el año 200 antes de Cristo al 800 después de Cristo. Igual ahí observamos dos pequeñas figuras representativas, unos templos de la cultura y unas máscaras o unas caras hechas de obsidiana, ¿sí? Color verde. Vamos con la parte del posclásico. Nos apoya con la lectura Fanny, por favor. Posclásico, 800 después de Cristo, 1521 después de Cristo. No, ¿qué me dijo? Sí me dijo posclásico, ¿no? Sí. Aztecas o mexicas, toltecas. Ok, gracias, Fanny. Entonces tenemos el último periodo, ya es la etapa final de las culturas prehispánicas, hasta, bueno, finalizan obviamente con la conquista española, donde se pierde ese poder de las culturas ante el dominio español. Entonces el posclásico, 800 años después de Cristo, hacia el 1521 después de Cristo, con la caída de los aztecas, ¿sí? Y mexicas, abarcaron tanto el centro de nuestro país como la zona de Oaxaca, lo que es Monte Albán. Ahí se pueden observar también la realización del calendario azteca, ¿sí? Que se encuentran esos vestigios también aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Y la otra parte de la cultura tolteca, que ahí se ve un monolito, bueno, una escultura de un personaje en forma horizontal. Entonces, prácticamente también son imágenes representativas de este periodo posclásico, el calendario azteca y las esculturas horizontales de los toltecas. Para que ustedes también puedan colocar algunas imágenes representativas de los tres periodos históricos de las culturas prehispánicas: el preclásico, el clásico y el posclásico. ¿Ok? ¿Ya tomaron nota? Paola, ¿ya tomó usted nota? Y Carla. Gusi, ¿alguna profe, duda? ya apunté. Ok. Gusi, ¿alguna duda? No, profe, todo bien. Manuelito, ¿alguna duda? Marlene. No, profe. Ok. No, profesor, ninguna. Gracias. Bueno, a ver, déjenme salir un poquito de pantalla. A ver, ahí estamos. Ya. Vamos a su antología, si son tan amables. En la página solo como recordatorio, en la página 7, por favor. Bueno, en el examen final prácticamente vienen preguntas semejantes a las que tuvimos en el primer y segundo parcial, ¿sí? Se los comento porque quiere decir que pues vamos a tener preguntas de todo el semestre, ¿sí? Y bueno, son parecidas a las que tuvimos en el primer y segundo parcial, ¿sí? Para que vayan estudiando, vayan repasando, vayan subrayando,
en su antología o en sus apuntes y puedan tener pues nota de lo más importante. ¿Ok? Entonces, en la página 7 nos habla sobre qué es la historia, ¿sí? La historia que nos brinda identidad, conocer precisamente nuestras raíces históricas, la historia que es una ciencia y por lo tanto tiene un carácter científico. Y bueno, como cualquier otra ciencia, pues se apoya de diversas ciencias auxiliares, se divide en etapas la misma historia, ¿sí? Solamente se señala la prehistoria que está antes de la historia de la humanidad. A partir de la creación de la escritura en cualquier cultura de la humanidad, empezamos a considerarlo como el inicio de la historia de la humanidad, a partir de que se da algún tipo de escritura. Obviamente algunos historiadores, recordemos que señalan que la historia pues también está reflejada o plasmada en las pinturas rupestres, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no dejan de ser vestigios, que prácticamente todo lo que tenemos, incluyendo los fósiles, pues también nos arrojan información histórica, ¿ok? Dentro de la división de la historia, pues tenemos esas etapas, 4 etapas que podemos considerar en las que mayormente se ha clasificado: la época antigua, la época medieval o del medioevo, la época moderna y la época contemporánea, ¿ok? Cada zona del mundo pues tiene su cronología, no es la misma cronología histórica que tenemos aquí en Occidente, entre Europa y América, que somos esa cultura occidental, incluyendo a África, ¿sí? Y es distinta nuestra cronología, incluso parte de nuestro calendario puede ser o es distinto a la cultura oriental, ¿sí? La zona de Asia, la zona de Oceanía, pero sobre todo la de Asia, que bueno, que tienen otras características culturales, otras fechas, ¿sí? Y que pueden modificar parte de su calendario en cuestión de fechas y que no coincidan precisamente con el calendario que tenemos aquí en Occidente. Bueno, incluso el mismo calendario chino, pues no tiene las mismas fechas que tenemos nosotros, ni las mismas celebraciones, ¿verdad? Entonces, por poner un ejemplo, en la página 10 tenemos lo de la clasificación de las fuentes históricas. Eso también lo estuvimos viendo referente a los tipos de fuentes que nos arrojan información en la historia. Fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿sí? Las fuentes primarias son las que nos dan la información de forma directa sobre los hechos que han sucedido en el pasado, como manuscritos, impresiones, grabaciones, iconografías, obras plásticas, cartas, obras literarias, periódicos, libros, grabaciones, los mismos mapas antiguos, ¿sí? Todas esas fuentes primarias nos siguen arrojando información directa sobre la historia, ¿sí? Incluso la pintura, la escultura, la arquitectura, la fotografía y el cine, ¿ok? Y ya las fuentes secundarias, pues son aquellas fuentes que son escritas basadas en las fuentes primarias, ¿sí? Entonces, no es lo mismo una autobiografía o una biografía directa de quien se está hablando o quien está hablando sobre su vida a leer sobre alguien que escribe una biografía de la biografía, ¿sí? Entonces, eso ya sería una fuente secundaria, ¿ok? Hasta acá, jóvenes, ¿tienen algún comentario,
¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Esto que estoy comentando ahorita es prácticamente lo del bloque 1 de nuestra materia de historia de este tercer semestre. Ujú. A ver, algunos ya los estoy viendo bien. Señor Gerardo, ¿cómo está? Déjeme anotarlo porque no lo había yo anotado. Bien, profe. Ujú. Ah, Lili, hola Lili, ¿cómo estás? Hola Lili, Hola, profe. ya te extrañábamos. Lucy, a ver, nos falta Adriana, ¿verdad? No se ha conectado Adrianita. Bueno, a ver si ustedes la localizan para que se integre. Nada más nos falta Adriana. Pues sí, jóvenes, extraño esas experiencias de clase. Que luego me decían que iban al baño y luego se tardaban y luego se oían se estaban echando relajo y ya los estábamos regañando. O luego se escapaban para ir a la cafetería. Y también me gustaba verlos cuando les gustaba la clase en el hall y en el suelo. Ahí estaban apurados todos con su libreta, bien obedientes. No sé si ustedes extrañen eso, ¿verdad? Pero sí se extraña. Ahí estábamos. En fin, son partes de nuestra historia. Ahorita podríamos decir ya esto que está quedando en la historia. Las clases presenciales y las anécdotas en el salón ya están quedando en la historia. A partir de marzo ya van a ser un año. ¿Eh? Ya va a ser un año de no estar en el salón. Entonces ya estamos haciendo historia, jóvenes. Bueno, a ver, vamos entonces al bloque 2, que va relacionado con su mapa y que va relacionado con el esquema de las culturas prehispánicas, como repaso, el bloque 2. Entonces, en nuestra antología y en nuestro temario de la DGB, ¿sí? El bloque 2 se refiere ya a esta primera parte histórica de nuestro continente americano, en donde estamos como país México, ¿sí? En relación a cómo se pobló nuestro continente, las principales etapas del desarrollo de la humanidad que mencioné hace un momento, la prehistoria, la historia, la época antigua, la época medieval, la época moderna y contemporánea, ¿sí? Y las distintas teorías que también señalamos sobre cómo llegó el ser humano a nuestro continente americano. Según las teorías, se habla del estrecho de Bering por Norteamérica, se habla del estrecho que está en el sur, se habla a través de los navíos por las costas del Océano Pacífico, ¿sí? Y las últimas pues son las del Océano Atlántico, con Cristóbal Colón. Pero bueno, pues sabemos que el ser humano llega muchísimos años antes a nuestro continente. Y ya en la página, permítame, estamos en la página 12 y 13. Ya en la página 14, 15 y 16 vamos a ver las otras etapas, ¿sí? La famosa etapa lítica, que es lo que estuvimos señalando sobre el periodo más antiguo de la historia de México, sería la etapa lítica, ¿sí? Que se habla del año 9500 antes de Cristo, ¿sí? Y la etapa protoneolítica le seguiría, ¿sí? Más o menos entre el año 5500 al 3500 después de Cristo, ¿sí? Tenemos esa etapa protoneolítica dividida en dos partes, el arcaico medio y el arcaico tardío, hasta el año 2000 antes de Cristo aproximadamente. Y la última etapa
que es este Arcadio tardío, pues ya va relacionado con el periodo que está antes de las culturas prehispánicas que estamos conociendo ahorita y recordando a través del mapa y del esquema. Hablando de la etapa lítica, estaríamos viendo ese periodo más antiguo, señalando todavía la época de las primeras comunidades primitivas del ser humano, como la cacería del mamut, ¿sí? Del mastodonte, la migración de manera nómada, ¿sí? Hasta la etapa protoneolítica, donde se podría estar hablando ya de primeras poblaciones sedentarias, ¿sí? Donde, bueno, ya al descubrir lo que ahora o posteriormente fue Mesoamérica, esa zona fértil, verde, pues ya se establecieron los grupos humanos para el cultivo de los productos agrícolas, ¿sí? Y de esa manera, pues ya no tener que emigrar a tantas partes. Finalmente, en su página 17, les aparece otro esquema que también hemos visto sobre las zonas del Oasis América, Árido América y Mesoamérica, ¿sí? Ubicar la zona de Oasis América, que está en medio de Aridoamérica, hacia el norte de nuestro país, hacia el norte de Sinaloa y Chihuahua, con la zona de Estados Unidos, ¿sí? Lo que sería de esa parte que ya no es de México, que es de Estados Unidos. En esa zona se ubica Oasis América, Aridoamérica, que abarca todo Baja California hasta casi la mitad de nuestro país, ¿sí? De la zona norte. Y finalmente Mesoamérica, que es toda la parte más verde, más fértil de nuestro país, que sería desde la costa de Guerrero, toda la costa de Oaxaca, de Chiapas y la península de Yucatán, junto con nuestro estado de Veracruz y Tabasco. ¿Ok? Eso es Mesoamérica, la zona más fértil, que incluso llegaba a todo Centroamérica, ¿sí? Entonces, retomar de las características principales de Oasis América, bueno, poca vegetación, lo que más abundaban eran esos oasis que brindaban agua y esos recursos naturales a quienes estaban cerca de la zona de los oasis. Aridoamérica, bueno, la zona más desértica, perdón, más árida, ¿sí? Y con menos producción agrícola. Y finalmente la zona más rica en recursos naturales, que ha sido la zona de Mesoamérica, en donde pues se dio todo el esplendor de las culturas prehispánicas, ¿sí? Que ya hemos estado mencionando en esos tres periodos. El preclásico con los olmecas, ¿sí? El clásico con los teotihuacanos, mayas, los totonacas, zapotecas y xochicalco, y el posclásico con los toltecas, mixtecas, purépechas y mexicas. Entonces, estos tres periodos en Mesoamérica, preclásico, clásico y posclásico. Y así es como terminamos esta parte del segundo bloque, como un pequeño repaso de manera muy general de las características de estos temas. A ver. Vamos a preguntarle a algunos que no han participado el día de hoy. A ver, le vamos a preguntar a Gerardo. Gerardo, ¿qué sala recuerdas de las que visitamos en el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México? ¿Recuerdas alguna sala con alguna de las culturas prehispánicas que te hayan llamado mucho la atención? ¿De cuál recuerdas con sus características? Bueno, profe, apenas si recuerdo que desayuné ayer, pero bueno, voy a tratar de recordar. Podría ser la sala de, ¿cómo se llamaba? De los mayas. Ajá.
había una donde había una tumba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí recuerdo que era alguien como importante. Ajá. Incluso no nos dejaban entrar porque alguien había, como hecho algo ahí, por eso no nos dejaban entrar. Pero sí recuerdo que había como una máscara a un lado que era según la que usaba él o algo así era. La verdad no me Ujú. acuerdo muy bien, tengo recuerdos vagos. Sí, Gerardo, gracias. Ahora le vamos a preguntar a Iris. ¿Recuerdas algunas características de alguna cultura que viste en el museo? Iris. Creo que, si mal no recuerdo, también era Maya, donde estaba un tipo de pirámide. Ajá. Esa también fue una de las que más me llamó porque estaba muy bien hecha y me gustó cómo estaba hecha. Y siento que la Maya fue la que más vimos en el museo. Casi no pasamos por otras, pero fue una de las que más vimos. Ujú. Había incluso una sala donde estaba una réplica como de una especie de sótano. ¿Recuerdan o no recuerdan? Que era como toda una sala llena de piedras y estaban talladas. Ajá, pero que se Yo veía una vitrina y adentro de la vitrina se veía una réplica con un sótano. Era la réplica, creo, sino que era la original de la tumba que dice Gerardo. ¿La tumba de quién dijiste? No tengo idea de quién era, pero creo que era un sacerdote, Ajá. el de la tumba. De la zona, ¿de qué cultura? Maya. Sí, de los Creo que mayas. era maya. Era de Ajá. Pacar la tumba, creo, ¿no? Porque enfrente estaba, creo que su escultura, ¿no? Enfrente. Yo tengo una foto de eso. Ajá. Ok, muy bien. Afuera, donde decían que estaban también réplicas de otras pirámides, estaba también una réplica de Tulum, ¿no? Y de muchas otras zonas arqueológicas. A ver, le vamos a preguntar a Polito. Polito, ¿nos escuchas? ¿Recuerdas alguna de las leyendas de alguna de las esculturas del museo o de las culturas prehispánicas? Como la de Tlaloc o alguna otra leyenda, ¿no? ¿Alguien recuerda alguna leyenda? Paola, Lucy, Marisol, Andrea. ¿Alguna de las salas que Sinceramente, recuerden o no. alguna de las leyendas de las culturas prehispánicas? A ver, le vamos a preguntar a Marco. A ver, Marco. Señor Marco. Ah, no, profe, yo no recuerdo. ¿No? No, profe. ¿Ninguna de las salas? Ah, bueno, de Saga sí, o sea, yo me acuerdo que casi son las mismas que mencionó mi compañero Gerardo, porque de hecho estábamos creo que en equipo no creo si estaba en equipo con él y con Polito, Ujú. y pues visitamos las mismas salas, técnicamente. Sí, Ajá. había unos que me llamaban la atención, pero no nos dejaban pasar, porque sí, sí creo que estaban ahí, si no estoy, creo que estaban en mantenimiento esa sala, algo así. De la que más me recuerdo, la que más recuerdo era de cómo se vestían antes, o sea, de las vestimentas y todo, de la vestimenta que usaban y todo eso, de cómo vivían ellos y todo. Esa es Sí. la que más un poco más recuerdo. Ah, ok. Gracias, Marco. Bueno, jóvenes, espero que me manden su evidencia